La 1 de la tarde con 38 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. El señor Rodrigo Pacheco, el hombre que más sufre en los aeropuertos del mundo. Del mundo mundial, exactamente. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Con mucho gusto de saludarte en esta tarde. No, y sufro carreteras, aeropuertos, todo. No, porque ayer que iba a Querétaro, me tocaron 3 choques en 10 kilómetros. Es que esa carretera tiene muchas complicaciones. Como fue la primera lluvia, una de las primeras lluvias, pues se complica más porque se pone muy resbalosa. Sí, esa es una realidad. Y la gente maneja muy rápido. Los restos de diésel, los restos de aceite, el polvo se combinan y es verdaderamente todo un desastre. No, y ¿sabes cuál creo que es la peor amenaza? Digo, está sobrediagnosticado, pero si nos van escuchando en serio, no vean el celular mientras manejan, y menos si van en una carretera. Sí, porque de verdad ahí hay una pequeña distracción. 3 segundos recorres, pues no sé, ahorita hacemos la cuenta, pero pues más de 100, 200 metros en 3 segundos cuando vas a 100 kilómetros por hora. Así que bueno, pues eso. Oye, Paco, varios temas. Uno de ellos, sabes que está bien interesante unas declaraciones que hizo el director general de Valero, que ayer participó, por cierto, en el evento del American Council, y dijo Carlos García que a pesar de que entre, digamos, a funcionar la refinería de Dos Bocas, lo que él está viendo, él como presidente de Valero Energy, es que la demanda en México pues incrementa, es decir, que va a poder, no solo Valero, muchas compañías importar, exportar a México más bien. ¿Por qué? Porque México no va a tener o no va a alcanzar a producir el suficiente diésel, turbocina y por supuesto gasolina para alcanzar la demanda. Y es que evidentemente cuando tienes un país que crece como 3% por ejemplo el año pasado, pues evidentemente necesitas importar gasolina. Por eso vuelvo a lo mismo que cuando hablamos de que el peso está fuerte, hay una parte de la ecuación en donde te beneficia porque importamos un montón de cosas básicas como combustibles y entonces ahí nos ayuda este asunto. Eso me lleva al otro tema, Paco, que es el de la inflación. Hoy pues es el dato más relevante. No necesariamente sorpresa en términos de que pues nos pasó igual que Estados Unidos. La inflación general no solo no bajó, subió. Estaba en la segunda quincena de marzo en 4.42% tasa anual. Cierra en la primera quincena de abril en 4.63%. Lo que sí va bajando, un poco parecido a lo de Estados Unidos, es la inflación subyacente, la que descuenta la volatilidad. Esa baja a 4.39%, tuvo una variación de 0.15%. Y eso es considerando, Paco, la fortaleza del peso. Ahora imagínate si el peso estuviera en 20, ¿no? Pues entonces los exportadores estarían probablemente más contentos, pero pues del lado de la inflación estaría más alta y por lo tanto las tasas de interés seguirían más altas en el futuro previsible. Eso no quiere decir que con este dato el Banco de México va a bajar la tasa. De hecho, es muy probable que en mayo no haga recorte. Ya lo han ido delineando algunos miembros de la Junta de Gobierno. Y por lo que estamos viendo entre el FED y la evolución de la inflación en México, pues no hay mucho margen como para pensar que va a haber un recorte agresivo de tasas y eso, bueno, pues va a incidir, por supuesto, en el crecimiento económico. Pero bueno, también en este American Council fue interesante las declaraciones que hizo Raquel Buenrostro, muy pragmática. Ya desde ayer algo platicábamos de lo que defendió en términos de los aranceles que se aplicaron a 544 fracciones, pero también dijo lo siguiente, que creo que es importante en términos del diálogo que está habiendo. Qué bueno, eso me da mucho gusto que de cara a 2026 ya está en el presente la discusión de cómo van a ir de la mano del sector privado, el gobierno mexicano, para ir a revisar el TEMEC. Qué bueno que esta discusión no se empiece a detonar a mediados de 2025, cuando a ver quién gana en Estados Unidos, si es Donald Trump, pues bajo mucha presión, y que desde ahora empecemos a dar pasos estratégicos, sobre todo en un momento de transición, ¿no? Y eso es lo relevante y valioso de lo que dijo la Secretaría de Economía. Mira, esto dijo. Hay una serie de condiciones que se están dando en México que yo creo que podemos aprovechar, que estamos generando también además los incentivos fiscales, estamos buscando los programas sectoriales y también estamos acompañándolo de facilidades administrativas para que se den estas inversiones. Hace poquito tuvimos un premio internacional por lo que le llamamos la ventanilla única de inversiones, que esto permite tener un contacto directo de los inversionistas, conocer absolutamente todos los trámites que tienen que hacer para hacer inversión en México, cuánto cuesta, cuál es la autoridad, cuál es el tiempo que se lleva cada trámite, y además nosotros ofrecemos la facilidad en la Secretaría de Economía que inversiones de más de 100 millones de dólares se les da acompañamiento personal. Entonces ha sido un trabajo arduo y un trabajo muy coordinado entre sector público de manera transversal con otras instituciones, pero también con la participación del sector privado para generar las condiciones apropiadas y que se den estas inversiones.
Pues la verdad es que qué importante esto que menciona el acompañamiento personal de las inversiones de $100 millones, porque, ¿no te acuerdas? Hubo ahí algunas declaraciones que decían, bueno, pues es que sí, muy bien para captar la inversión, pero una vez que ocurre o que se anuncia, ya no hay seguimiento, ¿no? Y se quedan solas las empresas en el despliegue de su inversión. Y esto que dice la secretaria, pues está atendiendo esa problemática en donde pues se hace el anuncio y además hay un seguimiento para que llegue a buen puerto y no se vea atorando con los distintos órdenes de gobierno, es decir, a nivel municipal permisos, luego a nivel estatal también, luego en el propio gobierno federal a veces hay desconexión o muchas veces hay desconexión, de hecho esa es la constante, y es ahí cuando la coordinación desde la Secretaría de Economía se vuelve muy fructífera en esa parte. A ver, ¿qué opinas tú de este decreto que ha firmado ya el presidente para volver otra vez a Chetumal zona libre de impuestos? Mira, por un lado, lo que pasa es que digamos, los agujeros que tenemos en la aduana te abre un flanco, porque eso, bueno, pues puede incentivar la entrada de más mercancías ilegales vía Belice, que es una frontera que ha sido durante muchos años porosa, ¿no? Muy, muy del tema del Caribe. Pero por otro lado, también me parece, me gusta mucho cómo funcionan los mercados porque se ajustan a sí mismos, etcétera. Y si tú le das beneficios al consumidor, que es lo que estaría logrando este decreto, pues me parece que puede ser positivo, sobre todo con la parte digamos, de la demanda que se pueda materializar o el crecimiento que pueda tener la zona, ahora que tienes ya la infraestructura puesta tanto del tren, eso por un lado, y por supuesto lo que puedas tener en términos incluso de turismo. Fíjate, a mí me parece que es una gran oportunidad siempre y cuando se haga esto y se maneje con un conocimiento profundo de la zona. No, primero lo que tienes que conocer es en qué momento fue una zona libre de impuestos, por qué se revirtió la decisión, quién lo hizo, fue en la época de Carlos Salinas de Gortari. Y lo que tienes que ir es a darte una vuelta, primero a conocer Chetumal, ¿no? A conocer el aeropuerto de Chetumal, a conocer también la zona muy cercana, es así, de Bacalar, que está teniendo un crecimiento importantísimo y maravilloso, y después te tienes que meter a Belice. Sí. O sea, eso es lo más importante. En esa zona de Belice, en la zona que está pegada a Chetumal, en donde tú decías que la aduana porosa, pues no. No hay ni siquiera aduana de la que hablar, exacto. O sea, hay un arquito de 2 carriles. Entonces, por ahí empezamos. Los coches con placas mexicanas entran a Belice sin ningún tipo de problema, ni ningún tipo de revisión. Depende la hora, depende el día, etcétera. Y llegas a Belice y lo que tienes en Belice son una serie de casinos yo le he llamado Las Vegas del subdesarrollo, ¿no? Porque la apuesta puede estar en $1, $2, sí. 5 pesos, y me estoy yendo, son las mesas caras, ¿no? Y ves gente, jornaleros que van de guaraches con los pies llenos de tierra que están jugando. No es que eso esté mal, sino lo que me pregunto es cómo les da su economía, ¿no? Para eso. Claro. Ves también carritos en donde te están regalando la bebida y entonces también te preguntas qué demonios te están sirviendo, ¿no? Sí. Porque ves whisky escocés. Bueno, el contrabando es grande porque es una zona de piratas tradicionalmente. Ahí voy. Y lo que hay después de los casinos es Tepito. Básicamente, sí. O sea, Tepito en toda la extensión de la palabra. Piratería de marcas conocidas, piratería de cigarros, piratería de alcohol, pero una gran cantidad de piratería de cigarros. No nos va a dar tiempo de terminar la plática y es bien interesante. Sí, es bien interesante. ¿Sabes que alguna vez fui a Belice City y además la primera recomendación que me dieron después de las 6 no salga? De ese grado. Uno se sentía en cualquier capital de guerra civil. No, estoy exagerando, pero sí, o sea, México es Suiza en términos de seguridad al lado de sí. No en términos de asesinatos y homicidios, me refiero pues del entorno de seguridad. Sí, y la verdad es que es un asunto bien complejo y de verdad que hay que platicarlo con mucha puntualidad, porque sí, y a usted que nos está escuchando le va a parecer bien interesante. Ya nos quedan 10 segundos. Pero bueno. Después lo seguimos platicando porque la verdad es un súper tema. Sí.